Hola, hola, buenos días. Eh, Como siempre nos hemos juntado, pero pues vamos a empezar, ¿no? Ojalá y se vea correcto y que no tengamos el problema de la vez anterior. Muy bien, vamos a seguir. ¿Se ve mal o sí se ve bien? Sí se ve bien, profesor. ¿Mandé? Sí se ve bien. Sí, ok, muy bien. Les comentaba la vez anterior que aquí cometí la burrada de señalar con anticipación las cosas, pero bueno, de cualquier forma va a ayudar, ¿no? Eh, Aquí tenemos ciertas reglas para la cuestión de subredes. Ya las he dicho, cualquier interfaz de un ruteador en realidad define una subred, ¿no? Aquí tenemos interfaz de un ruteador, una subred. Interfaz, una subred. Interfaz, otra subred. Interfaz, otra subred y así, ¿no? Y la conexión entre un par de ruteadores también es una subred, ¿no? Sí. O sea, aquí no son dos. Fíjense, cuando tenemos interfaz de un ruteador y algo conectado, pues una subred, correcto. Pero aquí son dos interfaces, ¿no? Entonces, bueno, una es subordinada, la otra es la principal, entonces es una sola subred, ¿no? Bien. Aquí yo tengo un ejemplito que es muy sencillo, para nada más entender desde el punto de vista de la dirección cómo va la cuestión de subredes, ¿no? Entonces tenemos una máquina de la UAM Azcapotzalco 148.206.71.81 y aquí está claramente señalado qué cosa que es. O sea, esta parte es la red única en todo el mundo, esta es la subred única en la red y este es el nodo único en la subred y único en la red, ¿no? Sí. Entonces tenemos una relación jerárquica, esto lo hemos platicado antes, es nada más para retomar las cosas, ¿no? Bueno. Y de paso, algo que también he dicho, llevando de disco rayado, es que en la UAM se utiliza esta máscara, pero la red 148, acuérdense que les comentaba de 128 a 192, son redes clase B de burro. Bueno, entonces, esta es una red clase B de burro. Su máscara por default es 255.255.0.0 y sin embargo en la UAM se utiliza esta máscara. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho, significa que el tercer octeto completito está dedicado a creación de subredes. ¿Cuántas subredes podemos crear usando todo el tercer octeto? Pues podemos crear 2 a la 8 menos 2, 254 subredes, ¿no? ¿Cuántos hosts va a tener cada una de estas subredes? Pues va a tener 2 a la 8 menos 2 hosts, 254 hosts. Entonces esa es la máscara que realmente se utiliza en la UAM, a diferencia de la máscara por default. Ya he dicho como 80 veces, la máscara por default indica ausencia de subredes. Esta indica presencia de subredes. ¿Dónde está el secreto? Pues hay que comparar la máscara por default con la máscara real. Y donde está la diferencia, pues en realidad ahí es cuántas subredes se están creando, ¿no? En este caso la diferencia es todo el tercer octeto, pero no es obligatorio usar un octeto completo. Uno puede utilizar parte de. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues se van a crear menos subredes, ¿no? Bueno. Y bueno, pregunta, ¿esa es la máscara por default? Pues no es. O sea, ya hace poco le expliqué esto, ¿no? Bueno, acá yo tengo un pequeño ejemplito, o sea, con bastante frecuencia voy a sacar dibujitos de estos y preguntar cuántas son las subredes. ¿Por qué hago esto?
pues, para que se entrenen, ¿no? Entonces, en este momento voy a bajar acá el dibujo, voy a subir el grupo para ver primero cuántos llegaron. Sí, casi han llegado todos. Y segundo, a ver si alguien quiere participar. O sea, aquí tenemos un dibujito real de una red real. Y la pregunta es, ¿cuántas subredes hay en este dibujito? A ver quién me contesta. Nadie. Bueno, para no perder tiempo, aquí es una. Adelante, alguien quiere hablar. Adelante. Se rajó. Bueno, entonces aquí tenemos una subred, van 2 aquí, van 3 acá, van 4 acá y van 5 acá. ¿Sí? Son 5 subredes en este dibujo, ¿no? ¿Sí? Aplicando la regla de cada interfaz de un ruteador define una red o subred distinta, ¿no? Bueno, y aquí están señaladas las subredes 3, 4, 5. Bueno. Ahora vamos a empezar con cosas un poco más centradas en la cuestión de subredes, ¿no? Para empezar, algo que de alguna otra forma es obvio, no hay manera de tener una red clase A o clase B sin subredes. Y se dice que raras veces se utiliza división en subredes de una red clase C. Esto es parcialmente cierto y parcialmente mentira. O sea, yo, por ejemplo, aquí en la casa tengo 2 subredes, una para mí y otra para todos los demás. Bueno, entonces clase C también se puede dividir claramente, ¿no? Sí. Otra idea general es más sencillo dividir una red en subredes que solicitar otra o otras redes a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Pues hemos dicho, se llama NIC, Network Information Center. Es más, si hoy alguien solicita dirección propia individual de red, le van a decir que no hay, simplemente que se esperen hasta llegar a DIP versión 6, ¿no? Ya hemos dicho por qué, porque ya se acabaron, ¿no? Pues, las direcciones de red, ¿no? Entonces, esta afirmación incluso se puede modificar. No hay más redes, entonces lo único que uno puede hacer es dividir su red en subredes para poder manejar las cosas de manera independiente, ¿no? Cada subred trabaja de manera absolutamente idéntica, como sería una red completamente independiente. Fíjense, aquí aparece en el dibujo alguito más que hace poco. O sea, suponiendo que todo esto es una red, las subredes otra vez se van a crear aquí en el tercer octeto. No hay de otra, o sea, porque es una red clase B, no hay de otra más que crear las subredes en el tercer octeto. Esta va a ser la subred 1, esta va a ser la subred, 2, aquí está, se me pierden, ¿no? Subred 3, subred 4, y bueno, de esta forma las separamos, o sea, esta dirección no tiene gran cosa que ver con esta o con esta o con esta, ¿no? Esa es una subred, otra subred. Cada subred trabaja de forma independiente. Dicho de otra forma, yo puedo meter máquinas, quitar máquinas, reasignar direcciones, dar permisos, etcétera, sin afectar a las demás subredes. O sea, cada subred se comporta como una red distinta, ¿no? Para algo que hemos dicho antes, para alguien en Internet, o sea, vamos a decir alguien en Japón, la red se ve como una entidad única, o sea, el otro en Japón no
puedes saber si esta red está dividida en subredes o no. Y otra cosa que les he dicho es que siempre se rutea hacia la red y no hacia la subred, ¿no? Y mucho menos hacia el nodo. Bueno. La comunicación entre nodos de distintas subredes es absolutamente equivalente a la comunicación entre redes distintas, ¿no? Desde la óptica del ruteador. O sea, por ejemplo, si esta máquina se quiere comunicar con esta máquina, va a haber una función de ruteo, o sea, una trama que se va a generar aquí, va a llegar al ruteador, el ruteador va a buscar por la dirección IP destino, dónde se encuentra el destino, lo va a ubicar acá, va a armar una trama para que atraviese esta red primero. Este ruteador también va a ubicar que la máquina destino está directamente conectada a él, va a generar una trama acá y la va a mandar hacia esta subred para que llegue al destino. Para el usuario, el ruteo entre subredes es completamente transparente. Traducido en humano, cuando yo hago algo, lo que sea, en Internet, yo no me entero si estoy en una subred o en otra subred, hay subredes o no hay subredes. Es el usuario, pues, trabaja con su browser, le pica aquí a las URLs, etcétera, y bueno, las cosas suceden otra vez desde la óptica del usuario. La existencia de subredes es desconocida, ¿no? O sea, pensando en abuelita, pensando en ingeniero, pues no, o sea, el usuario ingeniero pues debe de saber que hay subredes, cómo están organizadas, cuáles máquinas están en la subred, cuáles no, y todo esto, ¿no? Bueno. Para el software IP, o sea, lo que es el protocolo IP, la existencia de subredes no es para nada transparente. O sea, claramente cualquier envío de una máquina fuente a una máquina destino va a involucrar el protocolo IP y a su vez el protocolo IP pues va, primero va a discriminar. Lo primero, lo importante es, yo, protocolo IP, voy a discriminar el destino está en mi subred o no, o está en mi red o no, que es lo mismo. ¿Cómo le hace el software IP? Pues compara la dirección de la máquina fuente con la dirección de máquina destino. Si las dos direcciones de esta máquina tienen la parte de red y subred idéntica, quiere decir que fuente y destino están en la misma red. Pero si lo que es red y subred muestra aquí una cosa y aquí otra cosa, entonces hay que rutear. ¿Qué significa esto? Significa que la primera trama va a fluir de acá para acá. Este punto aquí se llama puerta de enlace predeterminada. Ya lo hemos platicado antes. Entonces se va a tener que dirigir la trama acá, a la puerta de enlace predeterminada, para que este señor la vaya despachando hacia el destino, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una secuencia de láminas que son bastante importantes, ¿no? O sea, todas estas estrategias para creación de subredes. O sea, dicho de otra forma, ¿qué hago o cómo le hago para crear o no hacerlo una subred, ¿no? O sea, ¿qué me conviene, qué no me conviene, etcétera, ¿no? Y la idea general, antes de cualquier cosa, es crear subredes donde el tráfico disminuye. O sea, claramente, fíjense, antes de cualquier cosa, si esta máquina tiene mucho que ver con esta máquina, esta separación está mal. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar primero su propia red, función de ruteo y ir a la otra red. Entonces, si pensamos en disminuir el tráfico, lo que conviene es que las máquinas que tienen mucho que ver entre sí estén ubicadas en la misma subred, ¿no? Sí. Es verdaderamente mala decisión. Dos máquinas que tienen mucho que ver entre sí, o sea, que se comunican con mucha frecuencia, ubicarlas en subredes distintas, ¿no? Y bueno, precisamente esto mismo se indica acá, ¿sí? O sea, agrupar las
máquinas con mayor tráfico entre ellas en la misma subred. O sea, por ejemplo, vamos a decir, este es una área de una universidad o es contabilidad de una empresa o es lo que quieran y manden, pero máquinas que tienen mucho que ver entre sí, hay que meterlas en la misma subred y no una por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Por qué? Porque va a haber una tardanza inútil, ¿no? Bueno, las máquinas que se van a atender por un servidor junto con este servidor en la misma subred. ¿Sí? Esto de alguna otra forma tiene que ver con lo anterior, pero hay que decirlo, ¿no? Sí. Servidor más sus clientes habituales en la misma subred, ¿no? Sí. Las máquinas X terminal. Para empezar, yo no estoy muy seguro si conocen este término X terminal. Normalmente en grupos anteriores me he dado cuenta que no. Entonces rápidamente les explico de qué se trata. O sea, hay algo que es muy usual en ambiente bancario, donde los grandes jefes del banco, dueños o jefes o lo que sea, no quieren que los cajeros tengan posibilidad de sacar datos de la red del banco, ¿no? En CDs, bueno, hace unos años en floppies, actualmente en CD, DVD o USB, memoria USB. No quieren que los empleados, secretarias, cajeros, etcétera, saquen información, incluso los gerentes, no tampoco. Entonces la idea es máquinas que no tienen manera de sacarles información. A estas máquinas se les llama X terminal o se llaman cliente delgado o a veces hasta raquítico, ¿no? Raquítico pues no tiene absolutamente nada de posibilidad de sacar la información. Entonces así son las máquinas bancarias, o sea, bueno, no nada más bancarias, sino donde hay secretos y uno como jefe no quiere que este secreto salga, ¿no? Entonces, estas máquinas no pueden trabajar sin su propio servidor, al que se llama X server, a diferencia de X terminal, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que cualquier cosa que suceda en la X terminal está controlada por su servidor, ¿no? Vamos a suponer este es un servidor X y todas estas máquinas son X terminal, ¿no? Entonces, más o menos con la idea de mainframes y terminales tontas, lo mismo sucede en el caso de X terminal. O sea, cualquier acción se hace en el servidor y la X terminal nada más presenta los resultados, ¿no? Y sin posibilidad de sacar absolutamente lo que sea, ¿no? Como información, quiero decir. Bueno, otra estrategia muy válida y usual es agrupar las máquinas por departamento. Vamos a decir, esto es departamento de electrónica, departamento de sistemas, departamento de ciencias básicas. ¿Por qué? Porque se supone que todos los de un departamento tienen mucho que ver entre sí y poco que ver con otro departamento, ¿no? Sí. Bueno, y aquí hay otra, o sea, estábamos hablando de estrategias, correcto, pero aquí es otra cosa, ¿no? ¿Por qué dividir una red en subredes? ¿Por qué? Y esos son conceptos absolutamente importantes, ¿no? Entonces, un número, bueno, un caso típico, hablando de por qué dividir una red en subredes, es cuando se tienen distintas tecnologías. Ahorita explico, ¿no? Incluso en la Guamas Capotzalco, esto se da. O sea, por ejemplo, los departamentos de ingeniería casi todos, no casi, sino todos utilizan Ethernet, ¿no? Los de diseño utilizan AppleTalk. En sociales, hasta hace unos años, no sé, actualmente no tengo idea, pero hace unos años usaban ArcNet, ¿no? Que es otro tipo de red, ¿no? Entonces, bueno, distintas tecnologías. Ahora, si yo quiero
el cable de Ethernet conectarlo directamente, así, el mismo cable, de un lado conectarlo a Ethernet, del otro lado a Token Ring, no va a funcionar para nada. ¿Por qué? Porque aquí son tramas con cierta estructura, aquí otra estructura. Una velocidad, otra velocidad. Una codificación, otra codificación. O sea, todo es absolutamente distinto. No hay compatibilidad, no hay. Lo mismo ATM con FDDI, FDDI con Token Ring, no, nadie es compatible con nadie. Entonces, ¿qué nos queda? Siempre hay una solución, es darme un tiro en la cabeza, pero pues esto no es aconsejable, ¿no? Entonces, la otra es dividir la red que utiliza distintas tecnologías en subredes distintas, subred o una o varias Ethernet, subred una o varias Token Ring, lo mismo acá, e interconectar estas subredes mediante ruteo. ¿Y cómo físicamente qué se hace? Pues la interfaz de este ruteador hacia la red de aquí es Token Ring. Por cierto, este dibujo no corresponde a los dibujos correctos de las tecnologías distintas, ¿no? Claramente aquí yo tengo 4 Ethernet, ¿no? Una acá, una acá, una acá y una acá. El dibujo aquí debería de cambiar, pero no lo voy a hacer, o sea, pues me da flojera, ¿no? Entonces, otra vez, esta interfaz es una interfaz Token Ring, esta interfaz aquí es Ethernet, esta interfaz aquí es FDDI, esta interfaz aquí es ATM, ¿sí? Entonces se adapta cada red a algo que es compatible entre todos, probablemente Ethernet, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí. Entonces, de esta forma, yo interconecto las distintas tecnologías. Claro, aquí voy a tener direcciones pertenecientes a esta subred, aquí direcciones pertenecientes a esta subred, etcétera, ¿no? O sea, interconectar distintas tecnologías no significa que puedo usar direccionamiento idéntico porque va a haber confusión, ¿no? Bien, ese es un caso absolutamente importante y no hay otra solución más que trabajar con subredes, ¿no? Sí. Bueno, otro caso también absolutamente importante es en caso de separaciones geográficas, ¿no? Y bueno, podemos pensar en la UAM otra vez, ¿no? Esta es la UAM Azcapotzalco, esto es Xochimilco, Iztapalapa, Rectoría, por acá está Coajimalpa, no sé qué. Entonces, si hay una separación de más de 1 kilómetro, por ejemplo, obligatoriamente necesitamos otra tecnología WAN. ¿Por qué? Porque la misma Ethernet no puede llegar de Azcapotzalco a Rectoría, que Rectoría está por ahí por Xochimilco, ¿no? O Iztapalapa lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace físicamente o en la práctica? Pues una o varias subredes, vamos a decir, de la UAM Azcapotzalco, se conectan a su proveedor de servicios, Internet Service Provider, por Azcapotzalco, en algún ISP de Azcapotzalco. Los de Rectoría, otra vez una o varias subredes, se conectan a un proveedor que se encuentra por ahí, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, todas estas subredes se ven mutuamente a través de Internet. Y eso es lo que está pasando físicamente, no nada más en la UAM, sino cualquier otra red de tamaño de medio para arriba, ¿no? Sí, o sea, si la red tiene sucursales, y estas sucursales tienen distancia entre ellas, obligatoriamente necesitamos pensar en subredes. ¿Por qué? Porque no hay manera de alargar más allá una red local, la que sea, o Ethernet o Token Ring o FDDI o lo que sea, ¿no? Por eso se llama local, porque trabaja de forma local, ¿no? No la podemos mandar de Azcapotzalco a Iztapalapa, así, nomás, ¿no? Muy bien, absolutamente importante, ¿no? Bueno, luego tenemos ¿por qué dividir en subredes? Pues básicamente disminuir la congestión. Esto de alguna otra forma lo he explicado antes, o sea, si yo tengo una red brutalmente enorme, ¿sí? Vamos a exagerar 17 millones de máquinas,
esta red va a estar absolutamente congestionada. Pero si la subdivido en miles y miles y miles de subredes, cada una de estas subredes pues, va a estar muy poco congestionada, ¿no? Estoy exagerando, pero incluso en una red clase B de 65,000 máquinas, si no la divido en subredes, voy a tener una congestión insoportable, ¿no? Sí. Bien. Disminuir el uso general, o sea, tiene que ver con congestión, uso y congestión, pues son cosas que son similares, ¿no? O sea, una cosa es otra vez red de 65,000 máquinas, clase B, y otra es una subred de, por ejemplo, no sé, 500 máquinas, o sea, es tolerable, ¿no? Sí. Disminuir dramáticamente colisiones en caso de redes compartidas y no conmutadas, pero broadcast en redes compartidas y conmutadas es exactamente igual, o sea, golpea duro cuando la cantidad de máquinas es grande, ¿no? Entonces, cuando yo separo la red en subredes, disminuye dramáticamente la cantidad de broadcasts, es muy benéfico para la empresa, ¿no? O para el lugar donde trabajo, ¿no? Sí. Luego, mejorar la seguridad, ¿no? Aquí, de alguna otra forma, es obvio, o sea, si yo tengo una red enorme y tengo conectado un analizador de protocolos ahí, se va a poder espiar a todos y cada uno de esta red. ¿Por qué? Porque es el mismo medio de comunicación, se conecta al analizador, cualquier tráfico lo captura y lo puede analizar con ideas de espionaje o destrucción o lo que sea, ¿no? Sí. Pero si yo tengo dividida la red en subredes y conecto aquí un analizador, voy a poder espiar acá, más no acá, tampoco acá, tampoco acá. ¿Por qué? Pues simplemente están separados. O sea, uno, por ejemplo, ejemplo tonto, si me meto en un salón de clases, puedo escuchar lo que pasa en este salón, pero no puedo escuchar lo que pasa en otros salones, ¿no? Sí, porque pues, están lejos, ¿no? Seguridad, ¿no? Y mejorar la administración. O sea, una cosa es administrar algo brutalmente enorme y otra cosa es administrar pedazos, ¿no? O sea, que son las subredes, ¿no? Bueno. Sin embargo, la creación de subredes no es de pura ventaja, puras ventajas, sino también hay desventajas, ¿no? Obvio, aumenta el costo. ¿Por qué? Porque para crear subredes necesito obligatoriamente tener dispositivos nivel 3. Aquí están dibujados ruteadores que trabajan a nivel 3, pero pueden ser switches nivel 3, que de cualquier forma pues aumenta el costo, ¿no? La configuración de alguna otra forma trabaja de forma más lenta, ¿no? Aquí otra vez les voy a comentar un alumno en un grupo, pues hace bastante poco, unos trimestres. Pues yo bajo y bajo mis películas y nada de alentamiento y todo esto. Lo que pasa es que todo es engañoso para el ser humano. Como todos los equipos, PCs, red, modems, ruteadores, etcétera, son rápidos, uno como ser humano dice, no, pues todo funciona perfectamente bien. Pero si yo me meto con un asesor de protocolos, clarísimamente, cuando hay subredes va a haber más tardanza entre una trama y otra. ¿Por qué? Porque aquí hay un momento de toma de decisión en este punto, otro momento de toma de decisión en este otro punto. ¿Sí? Lo mismo acá para llegar a la máquina de destino. Entonces tenemos varios momentos de toma de decisión que meten alentamientos, cierto tiempo de tardanza. Ok, algo que de alguna otra forma he dicho antes es que los roteadores actuales de alta gama permiten 5, 10, 15, 20 giga paquetes por segundo, procesándolos o tomando decisión por segundo. Y giga, pues es
miles de millones de veces por segundo, ¿sí? Entonces, cuando uno dice se alenta, pues hay que tomar en cuenta que los equipos actuales son muy rápidos y esto no es gran tardanza, ¿no? Hace unos años sí, actualmente ya no, porque son equipos muy rápidos, ¿no? Bueno, aumenta la complejidad. ¿Por qué? Porque yo necesito definir las subredes, dividirlas en cuanto a direcciones, crear no sé, la lógica de protección o de entrada en la red, user ID, password, etcétera. O sea, necesito meter más conocimiento que sin subredes, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Sí. Si una red o las subredes respectivas no se diseñan bien, digamos, la solución final puede ser fuertemente deficiente, o sea, puede provocar mucho tráfico tonto. Todo esto lo dije hace poco, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de estrategias de subredes, pues, qué cosa con qué ubicar en una subred, ¿sí? O sea, si se distribuyen mal los equipos, pues puede ser una solución deficiente o muy deficiente, ¿no? Y otra vez, yo acá les comentaba que voy a seguir picando por el lado de entrenarnos cuántas subredes hay en un diagrama, ¿no? Sí. O sea, pues esto va a seguir para ir entrenando el ojo, ¿no? Sí. ¿Cuántas subredes hay acá? Y para no perder tiempo, pues como siempre, vamos a decir, aquí hay una subred, aquí hay otra, pero todo esto está en la misma subred, o sea, van 2, aquí van 3 y aquí van 4, ¿no? Son 4 subredes, ¿no? Aquí están, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno. Ahora, otra pregunta relacionada con el asunto de subredes es, dentro de este medio de comunicación, red compartida, actualmente obsoleta, pero se ve mejor cuando son redes compartidas, en esta red compartida, ¿cuántos nodos hay? Subred, quiero decir. ¿Cuántos nodos hay? Y aquí lo que uno tiene que hacer para no equivocarse es ver cuáles son los equipos que necesitan dirección IP para contarlos, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, un puente o un switch o transceiver LUXEP, no cuenta, ¿no? No cuenta porque no es dispositivo nivel 3, no ocupa dirección IP, ¿sí? Entonces, recordando todo esto que le hemos dicho infinidad de veces, empezamos a contar, ¿no? ¿Cuántas máquinas hay aquí? ¿Cuántos nodos hay? 1 acá, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están 5, ¿no? Sí. Era este subred, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar ya en subredes ya duro y tupido. En el caso de tener subredes, la dirección IP de la máquina, la que sea, ya no tiene 3 campos, indicación de clase, indicación de red, indicación de host, sino tiene 4 campos, ¿no? 4 campos, ¿no? Un campo, indicación de clase, otro campo, indicación de red, otro campo, indicación de subred, ¿no? También le llaman red física, son 2 distintas maneras de decir lo mismo, y indicación de host, ¿no? De máquina, ¿no? Sí. Entonces tenemos 4 campos dentro de la misma dirección. Y lo que es absolutamente importante es entender que cada uno de estos campos es variable, ¿no? De longitud variable, ¿no? Recordando, aquí en indicador de clase, podemos tener un solo bit para clase A, 2 bits para clase B, 3 bits para clase C, o hasta 4 bits para clase D, que es el caso de multicast que estamos usando en este momento, ¿sí? Esto es variable. Aquí no lo dice aquí claramente, pero es variable, ¿no? Esto también es variable. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la clase de red que estamos tomando en cuenta, ¿no? En el caso de clase A, todo este campo va a ser de 1 byte, ¿no? Excluyendo el bit indicador de clase A. En clase B
esta salchicha va a ser de 2 bytes, excluyendo los 2 bits de indicador de clase, etcétera, ¿no? Esto es variable. Ahora, lo que antes de empezar con subredes, era espacio para hosts, que era todo esto, para hosts, también variable. Actualmente, en este caso, cuando se utilizan subredes, la parte de hosts, y esto es absolutamente importante para entender, ¿no? La parte de hosts se va a dividir o se llama robar bits para creación de subredes. No hay nada ofensivo, así se llama técnicamente, ¿no? Steal, robar, o sea, meter mano en la bolsa de alguien, ¿no? Entonces otra vez, lo que antes era una única salchicha de indicador de host, aquí en este caso se van a crear 2 salchichas, ¿no? Cierta parte para la indicación de subred y el resto para host, o al revés, cierta parte para hosts y el resto para subredes, ¿no? Otra vez, subredes a veces en algunos libros los nombran phi o red física o subred, pues es lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. Lo importante entender es que cada uno de esos campos es variable. ¿Y de qué va a depender? Pues depende de la necesidad de la empresa. O sea, este campo, ¿qué tan extenso va a ser donde se van a crear las subredes? Depende de la empresa. Una empresa diría, no, pues yo necesito 10 subredes. Campito cortito. Otra empresa va a decir, yo necesito 100 subredes. El campo aumenta, ¿sí? Otra va a decir, exagerando, claro, necesito 1000 subredes. El campo va a crecer, ¿sí? Entonces, cuando crece pues esto obligatoriamente disminuye. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clase, esta línea se mueve a la izquierda o a la derecha, pero para cierta clase está definida esta línea, ¿no? Para una red clase B, esta línea está donde termina el segundo byte de izquierda a derecha y empieza el tercero de izquierda a derecha, ¿no? Sí. En una red clase C, esta línea divisoria entre red y host estaría entre el tercer y cuarto octeto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo esto hay que entenderlo perfectamente bien y no, como decía el expresidente Salinas, no hacerse bolas, ¿no? No se deben de hacer bolas, ¿no? Sí. Bien. Yo aquí, como solté varias cosas en los últimos minutos, voy a subir al grupo y voy a preguntar, ¿quedó alguna duda? Mientras voy a pasar lista, como siempre. Y ahora la lista la puedo pasar en cualquier momento, ¿no? No duele, es rápido, ya pasé lista. Más que ahorita la tengo que guardar, ¿no? La pico acá para guardarla. Pico acá para guardarla en Excel. Se supone que ya se guardó. Ay, que es aquí y se acá. Pico acá y el grupo ya está completo. Entonces aquí otra vez voy a hacer la pregunta, si algo de lo que dije el día de hoy o días anteriores no ha quedado claro, ¿qué cosa es la que no ha quedado clara? O sea, yo siempre acostumbro ser muy como detallista, no dejar cosas que no se entiendan, ¿no? Pero puede que algo no se haya entendido, ¿no? ¿Por qué insisto en este instante? Porque ya pronto vamos a empezar a calcular subredes y si no se entendió hasta este momento, pues nos vamos a perder, ¿no? Sí. Bueno, no hay preguntas, quiere decir que todo va correctamente bien. Bueno. Entonces, cuando se utilizan 3 niveles de direccionamiento, o sea,
nivel red, nivel subred, nivel host, 3 niveles. La red de la empresa desde Internet siempre se ve de la siguiente manera, o sea, hay algo que es la red, hay otra cosa que es la subred y hay otra cosa que es el host dentro de la subred, dentro de la red, ¿no? Sí. Son 3 niveles, ¿no? Y comparando direccionamiento de 2 niveles con direccionamiento de 3 niveles, fíjense, yo puedo tener exactamente los mismos equipos del lado izquierdo y del lado derecho, exactamente los mismos. Pero si utilizo direccionamiento de 2 niveles, sin posibilidad de crear subredes, finalmente voy a tener una red llamada izquierda, otra llamada derecha, que no van a tener nada que ver entre sí. Y si utilizo direccionamiento de 3 niveles, usando los mismos equipos, exactamente los mismos, yo puedo, bueno, con la diferencia de este ruteador, claro, yo puedo armar una subred del lado izquierdo y otra subred del lado derecho, ¿no? Bueno, aquí están dibujadas 2 máquinas, pero pueden ser 200 o 300 o 500, ¿no? Las que sean, ¿no? Ven, perdón, algo que de alguna otra forma dije, pero aquí se va a hacer un poco más claro, es que lo que inicialmente en direccionamiento de 2 niveles era una salchicha única que se usaba para indicar hosts, aquí esta se divide en 2 partes, ¿no? Se roba cierta cantidad de bits del espacio de hosts para hosts y dentro de esta parte robada se forman lo que son las subredes, ¿no? Sí, en un ratito vamos a ver exactamente cómo se forman, ¿no? Sí. Ahí está, sí, esa es la idea. La parte más significativa esta se utiliza para la creación de subredes y la parte menos significativa esta queda para hosts, ¿no? Y aquí más o menos esta idea se ilustra, ¿no? Sí. Subred A, otra vez utilizando símbolo y no número, ¿sí? Subred A, subred B, subred C, D, etcétera, ¿sí? Y luego las direcciones individuales de las máquinas, ¿no? Máquina 1, que es el ruteador, máquina 2, 3, 4, ¿sí? O si quieren punto 1, punto 2, punto 3, que sería mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos el concepto de robar parte de los bits de hosts para la creación de subredes, ¿no? Aquí hay otra idea en rojo importantísima y ya que la veamos, la discutamos, va a aparecer por acá una nota que va a decir que todo lo que se dijo aquí es erróneo, ¿no? Bueno, ahorita les explico de qué se trata, ¿no? Miren qué pasa aquí, ¿no? O sea, si estamos utilizando subredes, la dirección más baja en esta salchicha, aquí tenemos una salchicha, ¿no? En este lugar, la dirección más baja no se puede utilizar porque está reservada para indicar precisamente la subred esta. Y la más alta tampoco, pues está reservada como parte de lo que es el broadcast dentro de esta subred, ¿no? Sí. Eso es lo que se afirma, ¿no? Perdón. Y lo mismo se afirma acá en este lugar, ¿no? En este lugar, la dirección más baja de puros ceros, desde este punto hasta este punto, esta no se puede usar porque es una dirección reservada. Acuérdense, ya hace como 2 o 3 clases estábamos viendo la cuestión de direcciones reservadas, ¿no? Decíamos algo distinto de puros ceros o puros unos, seguido por puros ceros. Esta es dirección reservada para indicar la red y la subred en este caso. En su momento estábamos hablando nada más de red, pero aquí integramos subred también, ¿sí? Entonces es una dirección reservada de puros ceros acá. De puros unos acá también es reservada por broadcast en la subred esta dentro de la red aquella, ¿no? Sí. Entonces son dirección más baja y más alta reservadas
dirección más baja y más alta reservadas, y es lo que se dice acá, ¿sí? Entonces la dirección es más baja o menos significativa y la más alta, ¿sí? Son direcciones reservadas tanto en la parte de subred como en la parte de host y no se pueden utilizar. Esa es una afirmación muy importante, ¿no? Absolutamente muy importante. Ahora, ¿qué pasa si yo uso algo que aquí se afirma que no se puede? Vamos a suponer dentro del área de host, ¿no? Utilizo una dirección que aquí tiene puros unos para asignar a esta pobre máquina, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues va a haber desastre en esta red, ¿no? Porque esta dirección está reservada para broadcast. Cuando una máquina genera broadcast, va a utilizar la dirección de esta máquina erróneamente puesta aquí, ¿sí? Pues va a haber un desastre, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sucede si yo pongo en esta máquina o cualquier otra la dirección de la subred, ¿no? Otro desastre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, la afirmación. Y ahora viene, lo que les comentaba aquí, viene una nota que afirma todo lo contrario, casi todo lo contrario, ¿no? Bueno, aquí está, importante o muy importante o tremendamente muy importante. Bueno, lo cuento rápido y luego lo vamos a ver por las piedritas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que durante los años los ingenieros de redes pues, se han dado cuenta que esta afirmación, la parte más alta y la más baja, dentro del área de subredes, mata muchas direcciones. Entonces, se ha dado la vuelta a través de protocolos de ruteo avanzados, hardware avanzado, comandos avanzados, etcétera, a poder utilizar la dirección más baja y la más alta dentro de lo que son subredes para creación de subredes, ¿no? Sí. Y eso es lo que se afirma aquí. Entonces, otra vez, en ciertos ambientes avanzados o nuevos, se puede utilizar tanto la subred 0 como la última subred para creación de subredes y usar estas subredes, siempre y cuando se cumplan estas 4 condiciones, ¿no? Todos los ruteadores, desde la máquina fuente hasta una máquina destina en China, ¿sí? Desde esta máquina hasta una en China, por acá, ¿sí? Todos los ruteadores deben de soportar direccionamiento de máscara de longitud variable, que es condición necesaria para que puedan utilizarse las direcciones más bajas y más altas en subredes, número 1. Número 2, todos los ruteadores deben de soportar el comando IP subnet 0, que es precisamente esto, IP subnet 0. Los protocolos de ruteo deben ser del tipo que soporten subred 0. O sea, aquí se mencionan 2. No son los únicos, pero estos sí funcionan con subred 0. O sea, por ejemplo, la UAM Azcapotzalco utiliza como protocolo de ruteo adentro RIP versión 1. ¿Por qué? Porque no ocupa la UAM Azcapotzalco y toda la UAM no ocupa subred 0 y tampoco la última subred, no se meten ahí. Bueno, entonces se ha comprado y se tiene el protocolo RIP versión 1 que no soporta ni subred 0 ni la última subred, ¿no? Sí. Dicho de otra forma, nuevamente, primera condición, segunda condición, tercera condición, la UAM no la cumple esta porque aquí tiene RIP versión 1, ¿sí? Y una cuarta condición, se ha ejecutado el comando IP, o sea, IP0, IP subnet 0. O sea, una cosa es que lo soporte y otra cosa es que se ha ejecutado. Si lo soporta y no se ha ejecutado, pues no va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está. Esta nota la voy a sacar mucho durante la clase de hoy y probablemente la próxima vez. Y les explico por qué. Porque el caso este es el caso clásico
Este ha funcionado durante muchos años. Muchas empresas usan esto. La UAM está ahí en este caso. ¿Sí? Pero sí hay empresas que usan esto de acá, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una aclaración, ¿no? La aclaración. En los exámenes, tanto los que vamos a hacer ustedes y yo, como los exámenes de certificación externos a la UAM, si no se indica claramente que se utiliza subred cero, se sobreentiende que estamos en el supuesto ¿no? De no poder usar ni la dirección más baja ni la más alta, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, muy importante. Esta regla sí existe, pero se deben de cumplir estos 4 casos, ¿no? Sí. Y el caso número 1 es el más problemático, porque otra vez la ruta desde la máquina fuente hasta la máquina destino debe de soportar la cuestión de subred cero, ¿no? O sea, son 2 casos, subred cero y última subred. Pero cuando uno dice subred cero, pues sobreentiende que también incluye el caso de última subred, ¿no? O sea, es suficiente decir subred cero. Bueno, entonces otra vez, si no se indica lo contrario, se sobreentiende que la subred cero no se puede utilizar, ni la última tampoco. ¿Sí? Punto. Y otra vez, esta nota va a aparecer en varios lugares, ¿no? Bien. Otra cosa que hay que entender es que cuando se crean subredes, obligatoriamente se pierden direcciones. Obligatoriamente. Y acá yo tengo un ejemplito por qué la afirmación de que se pierden direcciones, ¿no? O sea, si no tuviésemos subredes, en una red clase B de burro, tendríamos 17 bits para host, de host, 17 bits de host. Perdón, 16 quiero decir. 16, 2 a la 16 es un número exactamente 65.534. Perdón, se me pasaba a decirles que esta regla, tiene que ver con la cuestión de subredes, pero no tiene nada que ver con la cuestión de hosts, ¿no? O dicho de otra forma, la afirmación en la parte de host no se puede utilizar la dirección más baja y la más alta. Esta siempre es así. O sea, no hay parche de este estilo para la cuestión de host. Y de ahí viene, perdón, ahorita me acordé, de ahí viene esto. O sea, si no tenemos subredes, tendríamos 16 bits para creación de hosts, ¿no? Para números de hosts. Lo que a su vez nos diría 2 a la 16 menos 2 hosts. ¿Por qué menos 2? Pues porque se aplica la regla esta, ¿no? Que no se puede utilizar la parte más baja y la más alta, ¿no? Sí. Esto siempre es válido en la área de host. Ahora, si sí se utilizan subredes y como se hace en la UAM el tercer octeto para subredes y el cuarto octeto para hosts, es 254 por 254 igual a un número, y este número es claramente inferior que el número sin subredes, ¿no? Nos da diferencia de 1018 nodos menos. Aquí es no tener subredes, aquí es sí tener subredes. Los resultados hablan por sí solos, ¿no? Sí. Se matan direcciones. ¿De dónde viene esto? Pues básicamente de las direcciones reservadas, ¿no? Sí. Bien. Y aquí ya vamos a empezar otro tantito más, entrando más en calor, hablando de subredes, ¿no? Tenemos los 3 casos, dirección clase A, clase B, clase C. Y lo que ya dije, pero aquí se muestra de forma, digamos, como dibujito más clara, es que en cada caso donde termine el área de redes, podemos tener cierta área para creación de subredes
¿Cómo? Pues robando cierta cantidad de bits del área de los costos. Explico aquí esta línea, la primera. Abajo es lo mismo, pero me voy a centrar acá. Esto, lo que estamos viendo aquí, es la dirección sin subredes. Dos niveles, nivel red, nivel host. Vale. Si queremos crear subredes, lo que tenemos que hacer es robar cierta cantidad de bits del área de los hosts y ahí crear las subredes. ¿Qué tantos bits se van a robar para crear subredes? Otra vez depende de la necesidad de la empresa. Pueden ser necesidad de 10 subredes, 100 subredes, 1000 subredes, exagerando. ¿Sí? Se van a robar mayor cantidad o menor cantidad de bits para la creación de subredes. Lo importante es que en red clase A se empiece a robar a partir de acá. En red clase B se empieza a robar a partir de acá. En red clase C se empieza a robar a partir de acá. Otra vez, ¿cuánto se va a robar? Pues depende de la necesidad, ¿no? Y aquí aplica claramente la fórmula 2 a la n menos 2 si estamos pensando en el caso clásico, que es este, y 2 a la n así nomás en seco si estamos pensando de este caso, ¿no? De usar subredes, ¿no? De subred cero, quiero decir. Bien. Entonces, otra vez, aquí está el problema, porque, por ejemplo, cuando tienen que calcular una subred, si se equivocan en la clase, van a empezar a robar por otro lado y todo se va a ir a la basura, todo se va a ir a la basura. Entonces, nuevamente, por eso les digo que es muy importante memorizar los números 128. Cualquier dirección debajo de 128 es clase A. Claro, la 127 está reservada. Luego, otro número que hay que memorizar es 192. Cualquier dirección entre 192 y 128 es clase B de burro. Y luego hay que memorizar, aquí no está, el número 224, donde empiezan las direcciones multicast que estamos usando para esta clase, ¿no? Para la clase virtual, ¿no? Para hoy, en este instante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cualquier dirección entre 192 y 224 es clase C. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es bastante cómodo memorizar unos pocos números para no equivocarnos, ¿no? Si yo, a ojo de buen cubero, digo, no, pues esta es una red clase C, voy a empezar a robar desde acá, pero en realidad debí de haber empezado a robar por acá, ¿sí? Y todo se va a ir a la basura, ¿no? ¿Sí? Todito, ¿no? Sí. Por cierto, si alguien de ustedes vive con la idea de que esto es teoría, está absolutamente equivocado, ¿no? Esto es la práctica en su máxima expresión. O sea, cuando uno va a un lugar de trabajo, hay una red, necesita saber perfectamente bien todo esto, o probablemente para reconfigurar la red, o probablemente crear una red nueva, o lo que sea. O sea, uno tiene que entender perfectamente bien la cuestión de subredes, hosts, direcciones, estas cosas. ¿Por qué? Porque no recuerdo si les dije, pero los ingenieros de computación y de electrónica en México son ingenieros para todo, ¿no? ¿Sí? Entonces llega una empresa y pues tienen que encargar de la base de datos de la empresa o las bases de datos, si son varias, de la red, de las computadoras finales de usuario, que alguna computadora está estornudando, otra tosiendo, pues hay que ir sacando todos estos casos. Y en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un encargado de la administración general de la red, otro, uno o varios de bases de datos, uno o varios de redes, uno o varios de desarrollo de sistemas, etcétera. Aquí en México es la misma persona, la misma. Bueno, hay excepciones, o sea, centros de cómputo muy grandes, pues pueden tener 2, 3 personas que se reparten entre ellos el trabajo, pero básicamente el principio es este, ¿no?
otra idea, pues a ver si alguien no se molesta, pero en Estados Unidos a la gente de redes les pagan unos sueldos brutales, ¿no? Pero brutales, altísimos, ¿no? Algo que aquí no sucede, ¿no? Ese es el comentario, y si no me creen, pues pueden hojear anuncios de periódicos de oferta de trabajo, etcétera. Son sueldos muy, muy altos de la cuestión de redes, ¿no? Porque pues, hay poca gente que le entiende, ¿no? Es una notita por ahí al margen, ¿no? Bien. Y lo que estamos viendo acá, de alguna otra forma, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá. Nada más que aquí está presentado de cierta forma y aquí está presentado de otra, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué vemos acá? Vemos que en una red clase A, la cuestión de red se va a ubicar en los primeros 8 bits. Claro, aquí hay un bit de indicación, que es un 0, que indica que estamos en clase A. El resto se va a dividir entre hosts y subredes, ¿no? Ahora, uno puede decir, bueno, el resto es de 24 bits y yo aparto cantidad X de bits para host, entonces para subredes me queda 24 menos X. O puede actuar de otra forma. Yo aparto aquí, o bueno, este 24 menos X puede estar aquí y este X puede estar aquí, ¿sí? O sea, al revés, ¿no? Depende qué es lo que la empresa necesita. Habrá empresas que digan, no, yo necesito tantas subredes y hazle como quieras, o habrá otras empresas que digan, no, yo necesito tantos hosts por subred, no me interesa la cantidad de subredes, me interesa la cantidad de hosts, entonces hay que actuar al revés, ¿no? Lo mismo sucede acá, ¿no? 16 bits para red, claro, aquí hay 2 de indicación, sí, y quedan 16 bits en total. Estos 16 pues se van a dividir en 16 menos X para subred y X para hosts. O otra vez al revés, esta X puede estar aquí y esto 16 menos X puede estar aquí, depende de la necesidad de la empresa, ¿no? Sí. Lo mismo en red clase C, es que aquí se mueve el asunto, 24 bits para red, claro, tenemos los 3 aquí de indicación, los 3. O sea, ya lo dije la vez anterior, recuerdo, pero ahí les va de nuevo. Cuando le cae una trama a un ruteador, lo primero que hace el ruteador es leer los bits iniciales, ¿no? Si ve un 0, dice, este 0 me indica que yo, ruteador, tengo que leer esta parte para rutear hacia esta red, ¿no? Sí. Otra vez, no se rutea hacia subred y mucho menos hacia host, se rutea hacia red. Entonces, finalmente, la pauta, lo más importante para el ruteador es qué se indica aquí en la parte inicial, ¿no? Si hay un 0, lee los 8 bits y dice, pues es mi destino, esta red clase A es el destino. Si aquí en la primera posición hay 1 y luego 0, quiere decir que el ruteador va a leer los primeros 2 bytes para ver hacia qué red clase B de burro se dirige la trama, ¿sí? Y aquí lo mismo, o sea, primero lee los 3 primeros bits, dice, es 110, quiere decir que es red clase C. Entonces yo, ruteador, voy a leer los primeros 24 bits para darme una idea hacia qué red clase C va la trama, ¿no? Bien. Ahora, otros detallitos que de alguna otra forma, aquí vamos a pasar rápido, les he dicho, estos detallitos los he dicho rápidamente. Nos preguntamos, ¿qué cantidad máxima de subredes podemos tener por cada una de las clases, ¿no? Y la respuesta es, puedo tener tantas subredes como quiera, pero bajo la condición que necesito mínimamente 2 bits para hosts. ¿Por qué? Porque si aquí en este lugar tengo 0 bits, no voy a tener hosts, 0. O sea, no importa la cantidad de subredes, si no tengo hosts, esto no va a funcionar. O sea, no sé qué ejemplo tonto inventar, pero
Ok, tenemos un montón de subredes, pero el mismo formato de dirección indica que no hay hosts, entonces no hay manera de asignarle direcciones correctas a las máquinas, simplemente porque no hay direcciones, ¿no? Sí. Ahora, si tenemos un solo bit dejado para host, tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque otra vez la regla aquí está muy clara, ¿no? La parte más baja y más alta de direcciones, o sea, puros ceros y puros unos, no se puede utilizar. Entonces la fórmula es 2 a la n menos 2. ¿Sí? Entonces, regresando aquí, si yo dejo un solo bit aquí en este lugar, 2 a la 1 es igual a 2 menos 2 igual a 0, entonces no va a tener host, ¿no? Sí. Entonces la mínima cantidad dejada para host debe ser dos posiciones. De esta forma voy a tener 2 hosts por subred. Es ridículo, pero no es imposible. O sea, la teoría no miente ahí, ¿no? Sí. Y el resto lo puedo dedicar a subredes, ¿no? Entonces, bueno, claramente esta línea de acá, se puede mover. A partir de este caso se puede mover nada más a la izquierda, ¿no? A la derecha no puede, porque ya vimos que no se puede, ¿no? Sí, esta línea. Más la movemos a la izquierda, menos subredes vamos a tener y mayor cantidad de hosts por subred vamos a tener, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en una red clase B? Exactamente lo mismo. O sea, esta línea la podemos mover a la izquierda, vamos a disminuir la cantidad de subredes, vamos a aumentar la cantidad de hosts por subred y todo esto es válido. Lo que no podemos es mover esta línea a la derecha, ¿no? Sí. Y en una red clase C es exactamente lo mismo, nada más que esta línea puede moverse a la izquierda. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Lo mismo sucede en clase B, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, si se dice que hay que crear subredes, en un ratito veremos que parece que alguien me quiere preguntar algo, se prendió el micrófono. Adelante. O fue simplemente de juego, ¿no? Bueno, entonces me sigo. Entonces, bueno, ¿qué tanto puedo mover esta línea a la izquierda? Pues no hasta acá. O sea, si muevo esta línea hasta acá, en realidad la condición de tener subredes no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, en un ratito veremos hasta dónde la puedo mover esta línea, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que viene. En una red clase A, la línea la puedo mover tanto como para que queden 2 bits aquí para creación de subredes, ¿no? Otra vez en el caso del supuesto perdón, ahorita regreso. En este supuesto, perdón. En este supuesto, aquí, Ahora, si estamos en este supuesto, pues sí, o sea, lo mismo, pero podemos utilizar la subred 0 y la última, ¿no? Que serían prendiendo estos 2 bits o apagando estos 2 bits. ¿Sí? Algo que en el caso clásico no puede suceder, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué expresado en números? ¿Qué significa esto? Significa tener prendido el bit que vale 128 en este byte de acá y el siguiente que vale 64 o la sumatoria de estos dos es 192. O sea, cuando aquí en este lugar tengo 192, voy a tener 2 subredes utilizables otra vez bajo el supuesto clásico y no el parche, ¿no? Sí. Y en este caso, la máscara sería 255, que es la parte de default. La máscara por default aquí sería 255.0.0.0, sí. Pero cuando crea estos 2 bits, y en este caso la máscara sería
Para este supuesto, la máscara sería 255.122.0.0. ¿Qué es esto 122? Estos dos prendidos, pero estos quedan aquí disponibles para hosts. Entonces, ¿cuántos hosts tendríamos con esta máscara? Pues tendríamos aquí 6 más 8 más 8 es 16. 16 más 6 es 22, ¿no? Tendríamos 2 a la 22 menos 2 hosts con esta máscara. ¿Sí? Espero que me estén entendiendo y si no, pues nos echamos otra explicación, ¿no? Lo mismo sucede aquí, yo lo voy a pasar rápidamente, no tiene mucho sentido tardarnos aquí, ¿no? Bueno, o sea, las ideas son exactamente iguales entre clases, distintas clases. Lo que cambia, pues, es el lugar a partir del cual se empiezan a aplicar las ideas, ¿no? O después del primer byte, o después del segundo, después del tercero, ¿no? Bueno, aquí tenemos una tablita que es bastante saludable, ¿no? Muy saludable. Vemos aquí en esta tablita todas las posibles máscaras que pueden existir para creación de subredes en una red clase C de Carlos, ¿no? Sí. Entonces podemos tener la máscara mínima, podríamos decirle, mínima cantidad de subredes, 122, que tiene que ver con lo que hace segundos vimos, ¿no? 122, en cuyo caso vamos a tener 2 subredes, cada una de 62 hosts. ¿Por qué 62? Porque con esta máscara acá quedan 6 bits libres en el último octeto. 2 a la 6 es igual a 64 menos 2, 62. Ahora, esta parte de acá tachada y esta de acá tachada se puede quitar el tache, tanto acá como acá, cuando se utiliza el parche moderno, lo que les comentaba, el parche moderno, ¿no? Si el parche moderno se utiliza, entonces esta X se quita y esta X también, ¿no? Sí, sí, pero por enésima vez, para nosotros vamos a aplicar este caso y este caso, ¿no? Sí, que es el caso clásico de uso en la UAM, en la UNAM, el Poli y muchos otros lugares, ¿no? Profesor, Adelante. ahí ya no recuerdo muy bien si lo que había dicho era, bueno, yo recuerdo que había dicho que las subredes, cuando se usaba la subred 0, pues no se le quitaba el 2, pero a los hosts sí siempre se les tenía que quitar. Sí, absolutamente. Sí, correcto. O sea, sí, tiene absolutamente, está absolutamente en lo correcto. Yo me equivoqué, acepto mi error. Efectivamente, lo que dice su compañero es correcto. O sea, si se utiliza esta regla, se va a alterar esta parte de acá, pero esta no. O sea, lo que pasa es que hay algo que se llama cantidad total de hosts y hay otro que se llama posibles hosts, posibles. Total, pues ya sabemos, 2 a la 6 es 64. Sí, correcto, 64, pero de esos 64 no podemos usar el más bajo y el más alto. Sí, yo me equivoqué. Y además me di cuenta que me estoy equivocando, pero dije, bueno, ahí me sigo, ¿no? Donde se va a cambiar o alterar es acá. O sea, si se utiliza este parche de acá, si se utiliza, vamos a poder utilizar 4 subredes, cada una de 62 hosts, ¿no? Tiene toda razón su compañera, ¿no? Bueno, yo me di cuenta que mi lengua se movió de manera incorrecta, pero pues dije, bueno, pues me sigo a ver si se dieron cuenta. Y su compañera me pescó luego, ¿no? Que está bien, o sea, quiere decir que está despierta, ¿no? Absolutamente correcto, tiene toda la razón, sí. Muy bien. Ese es todas las máscaras posibles, ¿no? Esta, creando 2 subredes, en el caso clásico. Esta, creando 6 subredes, en el caso clásico, que vamos a utilizar en nuestro curso, ¿sí? Y esta máscara que va a crear 62 subredes posibles, cada una de 2 hosts. Este es un caso ridículo, ¿sí? Pero no es imposible, ¿no? Sí.
este es un caso completamente normal. O sea, es más, la red que tengo aquí en la casa es este caso, ¿no? Tengo 2 subredes de 62 posibles hosts, que no tengo tantas computadoras en la casa, ¿no? Pero bueno, posibles son de estos, ¿no? Aquí hay un detallito que vale la pena que conozcan y escuchen de este detallito. O sea, de repente un director de empresa, jefe, lo que sea, puede decir, mira, quiero que optimicemos, ¿no? Ok, tenemos una red clase C y no me importa exactamente cuántas subredes van a ser, ni cuántos hosts por subred, pero lo que sí me importa es tener la oportunidad máxima, o sea, optimizar o maximizar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí lo que estoy haciendo con esta parte de acá es comparar los casos, ¿no? La primera línea nos da 2 por 62 igual a 124 hosts en total entre subredes y host, ¿no? En cada una de las subredes tendríamos 62, pues son 2 subredes, multiplicando los 2 números, 124. En este caso multiplicamos 6 por 30, 180, aumenta la cantidad global de host, ¿no? En este caso, 14 por 14 aumenta todavía más. Entonces, este sería el caso óptimo de designación de subredes y host, ¿no? Y otra vez, lo que estamos viendo aquí es obvio de alguna otra forma, no es de alta dificultad, pero hay que saberlo porque en muchas empresas es lo que se busca, ¿no? No es tan importante exactamente cuántas subredes, con cuántos hosts. Lo que es importante es que quepa la máxima cantidad de máquinas posibles para uso futuro, ¿no? Sí. Aquí tenemos la tablita de todas las máscaras posibles en una red clase B de burro. La notación aquí va a ser la misma, ¿no? O sea, su compañera Grecia me pescó, pero esta parte es inamovible. O sea, los posibles hosts siempre van a ser estos, ¿no? De acá, siempre, siempre. Entonces, bueno, si no se aplica el parche nuevo, el parche moderno, tendríamos todos estos casos, ¿no? Máscara 192 abarcando el primer byte de los 2 últimos, ¿no? O sea, el tercer byte. 122, vamos a tener 2 subredes de 16.382 hosts. Bueno, es un cálculo, ¿no? Sencillo. Etcétera, 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 etcétera. La máscara que utiliza la UAM como institución, no es Capuzalco nada más, es esta. ¿Qué tenemos en este caso? Pues tenemos 254 subredes en total, de 254 hosts por cada una de estas subredes, ¿no? Sí. Y exagerando, o sea, estos casos son verdaderamente tontos, ¿no? Imagínense una red con 16.382 subredes. Para empezar, se necesitan 16.382 ruteadores o puertos de ruteador, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Y esto es impensable, es demasiado carísimo, ¿no? Sí, carísimo, ¿no? Sí. En el caso de la UAM, pues de alguna otra forma está distribuido entre subredes y host por subred, ¿no? Sí. Este caso para una red clase B también es inútil porque una red brutalmente enorme dividida en 2, cada una de las subredes una cantidad brutal de hosts, pues esto no procede, ¿no? Sí. Entonces yo creo que una red clase B, pues uno necesita andar alrededor de este caso, ¿no? O tantito para abajo, o tantito para arriba, pero más o menos alrededor de este caso, ¿no? Sí. Alrededor de mitad para subredes y mitad para host, ¿no? Lo último que dije no necesariamente es cierto, o sea, puede variar, ¿no? Pero más o menos es lo cuerdo por acá, ¿no? Estamos de acuerdo que es difícil tener 16.000 ruteadores, ¿no? Para empezar, pues muchísimo dinero, ¿no? O sea, cada uno puede costar mucho dinero y 16.000 pues sería imposible, ¿no? Bueno. Entonces, otra vez la anotación de siempre que les dije, bueno, esto va a aparecer.
y aquí está bien señalado, ¿no? Si se aplica el parche, aquí en este lugar vamos a tener más la subred 0 y más la subred de la más alta, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente aquí les doy, probablemente esta es la parte más útil de las últimas láminas, les doy las fórmulas, ¿no? Las fórmulas son subredes utilizables igual a 2 a la potencia de los bits pedidos o robados para creación de subredes menos 2. Es el caso clásico, ¿no? Hosts utilizables pues sí, aquí sí, o sea, esta parte mete ruido, pero sí, o sea, mejor me la brinco porque me van a colgar, ¿no? Pero básicamente siempre en la parte de host aquí está también mal, o sea, yo tengo que moverlo. Siempre en la parte de host es menos 2, siempre. La parte de aquí, la señorita Grecia me va a agarrar otra vez, ¿no? Aquí obligatoriamente debería decir host posibles a la potencia de 2 menos 2, ¿no? Sí, debería decir, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a corregir. No me había dado cuenta, pero sí está mal. La parte de host siempre es menos 2, ¿no? Bien. Y aquí tenemos una tabla que yo creo que es medio inútil porque es prácticamente imposible que caigan a trabajar en una red clase A. En una B con alta probabilidad, en una C con enorme probabilidad y en una A es prácticamente imposible porque son 126 en el mundo entero. Pero de cualquier forma, pues es lo mismo, ¿no? O sea, aquí vemos todos los casos posibles de subredes y hosts en una red clase A. Vean, esto lo brinco aquí porque no es muy importante. Vamos a ver una parte llamada asignación de las direcciones. Hasta este punto estábamos en general de direcciones, pero ahora vamos a ver asignación de las direcciones. Y algo ya hemos platicado antes, pero ahorita lo vamos a hacer un poco más estructurado, ¿no? Entonces, ¿qué dispositivos en una red necesitan tener dirección IP propia? ¿O cuáles son los equipos host? Y aquí tenemos una listita de dispositivos finales, ¿no? PCs, como la mía que estoy usando para mi clase y de las suyas que están usando para tomar la clase, PCs. Servidores, con mayor razón. Otros dispositivos finales tipo impresora IP, o sea, cuando les he comentado antes, cuando una impresora se conecta a Ethernet, es un nodo o es un host como cualquier otra computadora. ¿Sí? Pues es un host. De la misma manera, un teléfono IP. O sea, si en lugar de este computador tengo conectado aquí un teléfono IP o por acá otro teléfono IP, ¿sí? Entonces este teléfono va a tener que tener dirección IP propia o va a ser un host, ¿no? Lo mismo cámaras IP. Los salones de la UAM Azcapotzalco, todos los salones de electrónica, claro, no sé los demás, tienen cámaras IP. ¿Qué significa esto? Significa que desde cualquier punto del mundo, el jefe o el encargado, el responsable, lo que sea, puede vigilar qué pasa en un salón, ¿no? Alguien se rasca, se ve. No se rasca, también se ve, ¿no? O sea, cámara IP quiere decir que es un nodo como cualquier otro, sencillo, pero necesita su dirección IP, ¿no? Bueno. Otros nodos que ocupan dirección IP o son hosts, son las interfaces WAN y LAN de los ruteadores, ¿no? Tanto esta parte tiene dirección IP propia, debe tener dirección IP propia, como esta parte de acá, ¿no? La interfaz LAN, interfaz WAN, ¿no? Y otros dispositivos de red pueden tener dirección IP, pero no para trabajar. O sea, esta dirección acá es para trabajar, esta dirección aquí es para trabajar. O sea, dicho de otra forma, empujar tramas hacia su destino, ¿no? Sí.
Pero en el caso de switches administrables, en el caso de access points, pueden tener dirección IP nada más para cuestión de administración, o sea, o gestión o monitoreo, como quieran llamarlo. Finalmente, a través de esta dirección IP uno mete mano para configurar el switch o para configurar el access point. ¿Sí? Y pues no hay de otra, ¿no? Aquí la aclaración importante es que de los switches, y lo vimos en este curso antes, de los switches hay unos que se llaman simples o no administrables, no tienen dirección IP, no tienen. Únicamente los administrables tienen dirección de administración o gestión o monitoreo, como quieran llamarlo, ¿no? Sí. Eso es importante. Los access points, todos, sin excepción, tienen dirección IP porque no hay de otra. O sea, no hay un access point tan tonto como para que no se pueda accesar y monitorear y gestionar y todo esto, ¿no? Y bueno, llegamos a un ejercicio, pero si empezamos este ejercicio, pues no lo vamos a acabar el día de hoy. Pero de cualquier forma, yo lo medio explico para empezar la próxima vez. O sea, aplicando estas tres pantallas, esta y esta, vamos a resolver un ejemplo, ¿no? Sí. El ejemplo es sencillo, pero no completamente sencillo. O sea, tenemos una estructura así y aplicando lo que vimos en estas tres pantallas, vamos a aprender a calcular la cantidad de direcciones. Esta es primera tarea. Y segunda tarea, de aquí deducir a que no siempre es buena idea utilizar máscara con longitud fija. Acuérdense en esta notita que aparece como 8 veces en el curso, VLCM, o sea, Variable Length Subnet Mask, o sea, máscara de longitud variable. Veremos como resultado del cálculo de esta redecita, veremos que hay lugares donde se ocupan mayor cantidad de puestos de trabajo, de direcciones por subred, otro menor cantidad, etcétera. Entonces, para no desperdiciar, se puede aplicar la idea de máscara con longitud variable. Hacia allá vamos, ¿no? Vamos la próxima vez a calcular qué máquina ocupa, qué máquina no ocupa, cuántos son los totales, etcétera. Y vamos a hacer una, digamos, aclaración que si se utilizan máscaras con longitud variable, se puede sacar mayor provecho de las direcciones en esta red, ¿no? Bueno, jóvenes, yo creo que el día de hoy vamos a dejar las cosas aquí. Lo que pasa es que nunca alcanza el tiempo, ese es el problema. Si tienen alguna duda y no tienen prisa de irse a otra clase, pues yo me quedo para resolver las dudas. No sé, 1 minutito, 2 minutitos. Si no tienen dudas, pues nos vemos la próxima vez, ¿no? Gracias, profe. Hasta la próxima semana. Ok, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profesor. ¿Me estaba preguntando algo? Sí, bueno, quiero preguntarle algo. Es que estaba viendo que apenas ayer le denominaron apagón digital o algo así, que varios dispositivos ya no iban a tener acceso a internet. Entonces todavía no entiendo, bueno, intenté leer un poco al respecto, pero la información que encontré a la mano en internet pues está muy general. La verdad es que alguito escuché aquí en la clase, pero no he escuchado la noticia. O sea, ¿cuál es la noticia? Que algunos no van a tener acceso a internet. ¿Tú sabes la noticia o cómo es? Ajá, sí, pero menciona algo sobre que ya no se puede renovar una certificación de internet. Menciona algo sobre una certificación raíz. Entiendo, bueno, lo que he leído que tiene que ver con el HTTPS, que sería el encabezado del nivel 7, pero no entiendo del todo por qué ya no, o sea, por qué ya no se renueva. Y bueno, yo pensaba que era como un plan para volver obsoletos más rápido los dispositivos antiguos, pero creo que no tiene que ver con eso. La verdad es que no he escuchado la noticia. O sea, si
tiene manera de agarrar la noticia, no sé, recortármela y mandármela. Yo la leo y le explico de qué se trata, pero no he escuchado de qué se trata. Y no quiero, o sea, si empiezo a lucubrar, pues probablemente la mete en más problemas, ¿no? Pero si me manda, por ejemplo, un recorte o una referencia a la noticia, lo que pasa es que lo que escuché hace poco, pues HTTP no tiene nada que ver con direcciones, ¿no? HTTP es, digamos, de activación y de trabajo tipo navegación, y las direcciones, pues es completamente distinto, por otro lugar. Claro, ambas cosas están por el lado de redes, pero no tiene nada que ver. O sea, es como decir, la llanta del coche tiene que ver con el motor, pues no tiene, ¿no? Entonces, bueno, si me puede mandar una referencia o recorte o archivo o lo que sea, lo puedo leer y le puedo explicar de qué creo yo se trata. Pero escuché algo aquí en la casa de que va a haber direcciones que no van a funcionar. Se me hace muy extraño. Ya se le he explicado por qué. Porque Internet, su fuerza de Internet es que siempre hay un camino alterno entre cualquier punto y cualquier otro. Entonces, pues, es prácticamente imposible que parte de las direcciones no funcionen. Pero no he escuchado la noticia, ¿no? O sea, no sé cuál es, ¿no? Es que, bueno, yo la verdad no, me confundí porque cuando empecé a leer sobre eso mencionaban que esta certificación o el certificado era como, bueno, así lo explicaban en una página que leí, como entre hardware y software, que era lo que permitía conectarse, pero la verdad no entiendo. Es algo de el Leiden Trust DST Root CA por 3, así se llama, el que ya no se va a renovar o que ya no va a tener vigencia. Me parece que inició en el 2003 y algo así había leído, pero pues la verdad no entiendo por qué. O sea, ya no se puede. Puede ser, o sea, hablando de certificación, porque escucho esta palabra de usted en este momento, las certificaciones, por ejemplo, de Cisco, de HP, de IBM, etcétera, valen cierta cantidad de años. Después de que terminen estos años, pues uno se tiene que certificar nuevamente, pero no entiendo qué tiene que ver con las direcciones. O sea, la verdad es que no sé cuál es la noticia, ¿no? Sí. O sea, nuevamente yo con mucho gusto la leería, trataría de entender, se lo explico claramente, pero no tengo información sobre qué opinar, ¿no? Sí. Si se trata de certificación, ahí está claro. O sea, las certificaciones no son de acá hasta que me jubile, sino duran cierta cantidad de años y de ahí uno se tiene que volver a certificar. Pero esto no tiene nada que ver con las direcciones, ¿no? Sí, nada. Entonces no sé, no entiendo de qué se trata, ¿no? Ok, profesor, entonces voy a buscar como las partes importantes de la información que encontré y se las envío. Por Muy favor. bien, correcto. Ok, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, gracias.